Buenas noches. ¿Cómo estás? Se Ahí está. remania. Nosotros cumplimos. A ver. Usted ordena, nosotros cumplimos. Quise conversar con Matías Batista para que nos dé una mirada desde el mercado, como analista de mercado, pero insisto con lo que decíamos en la apertura. Si no es política la mirada y si no es de proyecto de país, me parece que va a estar siempre renga. Por eso, Carlos, tenemos ganas de escucharte. A ver, yo voy a intentar, con esa aclaración que vos hiciste que es válida, no sé si otra mirada, pero por lo menos intentar un análisis. ¿No será todo parte del plan? Porque el fondo le viene pidiendo hace rato devaluación. Y el gobierno quiere llegar a octubre sin devaluar para que no se le vaya a precio, porque dice que las elecciones, etcétera, etcétera. Sí. Y hoy le tenían que dar 2.000 millones de dólares. ¿Y no será que aflojaron la mano? Digo, para ponerlo entre las teorías, Sí, yo no entiendo. tengo ninguna certeza. Pero, No te tenía tan conspirativo. Pero- De hecho, cuando yo te planteo conspiraciones, Y- vos sos el y que es me pone freno. Sí. Pero está bien. No es conspiración. Pero es Pero no están público. diciendo que lo dejaron. Porque yo te hago una pregunta. Entonces, ¿para qué convalidaron tasas tan altas que tienen un impacto en la economía? No, porque tienen que absorber los pesos. Porque ayer le vencían 11 billones de pesos y no los pueden dejar sueltos. Primero déjame hacer otra ¿Pero qué cosa. decís? ¿Que entonces no es demanda de los pesos que no cerraron, sino que es el gobierno? Lo puse como una teoría, te dije, no me lleves ahora a que lo afirme, lo que yo de entrada te Pero no dije. se lo escuché decir a nadie, Bueno, es medio bomba. y lo que si estás querés- Siempre te meten la trampa, ¿viste? Sí, sí, No, Siempre pero hace lo si, mismo. si querés me Yo voy. lo conozco No, de chiquito, ¿por qué siempre te hace lo mismo. Yo también. Pero no es trampa, estás diciendo algo que hasta acá no había dicho nadie. Bien, yo dije, déjame ensayar una teoría. Empecé así, ¿no? Muchachos, déjenme ensayar una teoría. El fondo viene pidiendo hace rato devaluación y el gobierno viene resistiendo hace rato a esa devaluación. Y además nos dicen todos los días que quiere llegar a octubre, porque después de octubre, abro comillas, van a ganar las elecciones, va a cambiar la composición del Parlamento y van a aprobar las reformas de fondo que necesitan para que efectivamente, de manera en serio ahora, Sí. vengan las famosas inversiones, después de que flexibilicen la legislación laboral, la legislación previsional, la legislación impositiva, etcétera, etcétera. Entonces, no sería tan anormal que el fondo le haya dicho, muchachos, más no podemos, porque con ese tipo de cambio siguen siendo, nosotros le damos guita y es un barril sin fondo, porque se sigue yendo la guita como por el turismo sin límite, sigue la apertura importadora demasiado abierta, digamos, para decirlo, y paremos un cachito. Paremos Ahora, un cachito. pero Carlos, eventualmente no cambian las condiciones que llevaron a eso. No. Lo que cambia es parar. El fondo lo que quiere es contener el flujo de divisas. Dicen, yo no quiero seguir dándote guita. Sí. Insisto que estoy tirando una teoría. No, pero te estamos siguiendo. Claro, por lo menos yo te estoy diciendo. claro. ¿Y entonces cómo hace Dice- ahora si le toca el techo de la banda y tiene que intervenir? ¿Con qué dólares interviene? Hay que ver si le toca el techo de la banda primero. Sí. Segundo, no es que no tiene dólares. No tiene todos los dólares que quieren que tenga, pero dólares por ahí para intervenir. Porque también, a ver, vamos a terminar con otro mito. La gente compra dólares. En la Argentina, el grueso de la gente es pobre. Otro montón de gente no llega a fin de mes. Otro montón de gente son pymes en dificultades. En definitiva, cada vez se hace más nítida las dos Argentinas, donde un 20, un 25% de la gente, que es tan gente como la otra gente, pero no es la gente, Sí. es un cacho de la gente, efectivamente tiene capacidad todavía de ahorro, compra dólares, vende, especula con la tasa, si le dan una tasa atractiva que es mejor que el dólar, entonces por ahí vende los dólares y juega con la Pero tasa pará, porque ahí, va a ahí es comprar menos gente todavía. Porque Sí. si me decís, ¿cuánta gente 1 millón, ahorra dice que pa- compra Está dólares, bien, ¿no? pero gente que sabe leer una tasa y que sabe Sí. meterse y salir a tiempo es Y pero menos alcanza todavía. para este mercado de lo que estamos No, hablando, pero alcanza. para saber, mover la saber pelota. meterse, saber ya es otra cosa, porque hay una parte que... Claro, meterse, Claro, después vemos si me meterse, saben. ves, algunos saben y otros Claro, no hay saben. otros también van para atrás de la también. corriente. Claro. Lo que hay otros van también atrás. Claro. también es un entrenamiento de los argentinos, que es cuando te suben la tasa y te dicen no vayas al dólar, vas al dólar. Sí, Es un- pero, es un 2 más 2, insisto, 4 pero de yo los creo que cada argentinos. vez hay menos gente que puede ir al dólar. Sí, sí, pero Porque los que si no pueden- estamos
No, yo estamos de la acuerdo con gente, eso. yo escuchaba hoy, no, porque la gente está yendo a la bolsa y operando contra. ¿Cuántos son los que van a la bolsa? Sigue Es siendo una bolsita la bolsita. Pero además, Es chica, siempre en volumen, chica, digo. claro, Sí, y claro. en cantidad. No Menos, es San además que en Pablo, volumen, en Londres. cantidad de operadores. operadores, cantidad de claro. operadores. Entonces la gente va, juega con la. Esos son. Pero ¿sabes lo que pasa, un Carlos? grupito nomás, Esa gente a la que nos estamos refiriendo ahora, son las que le mueven la aguja claramente a un Sí, gobierno. Correcto. pero yo Claramente le mueven la aguja a un estoy, gobierno. Son los que te insisto, pueden voltear ensayando- un gobierno. Ensayo una teoría, intento darle dimensión Sí, y claro. salgo al cruce de algunas cosas que se van instalando y nos vamos olvidando que el principal problema que tiene la Argentina no es ni siquiera que el dólar esté a 1.380, sino la cantidad de gente que no llega a fin de mes. La cantidad de pymes que se cerraron. La cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo en los próximos meses porque aumenta la recesión en la medida que se siguen sustituyendo importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el principal problema que tiene la Argentina y los argentinos en una proporción importantísima. Esta cosa de hablar de la gente, yo digo que por lo menos yo intento ponerle un límite y digamos, y no estoy descalificando, no digo que esa no es la gente, es un pedazo de la Sí, gente, entiendo. pero digo, tan gente como la otra gente. Bueno, y te digo, hasta tan gente como el tipo que está durmiendo en la calle, porque no puede pagar el alquiler y se quedó sin dónde vivir y está durmiendo atrapado con una frazada, cagándose de frío Carlos, en pero un zaguán. Matías antes planteó, no dijo que era una rareza, pero puso cara de que esto es una rareza. Dólar subiendo y tasas altas. ¿Qué significa eso? ¿Y qué Bueno, efecto pero por tiene? eso yo digo, puede ser una corrección. Veamos cómo se da en los próximos días. También hagamos el intento de separar, cuando decís tasas altas, esto todavía no se trasladó a la gente. Porque lo que ayer el Banco Central pagó por los fondos que los grandes grupos económicos, las entidades financieras y demás pusieron para renovar las letras que se renovaron, no es la gente. La gente todavía, en su inmensa mayoría, pone en plazo fijo en los bancos, Claro. ahorra ahí poniendo en los bancos, y ahí si bien ha habido alguna corrección, las tasas todavía están abajo del 40%, digamos. Claro. Entonces, por eso digo, sigamos hablando de la Sí, gente, está bien. porque son mercados distintos. Y, insisto, los que ayer colocaron al 65% son esencialmente las entidades financieras, los agentes de bolsa, los grandes operadores, etcétera, etcétera. Y también digamos que esa tasa del 65% es en operaciones de entre 15 y 30 días. Claro. Es juego en el cortísimo Claro. plazo de gente que está en condiciones de especular. De hoy hacer eso, porque le da el 65%, y si mañana no le da, ir y comprar dólares y moverse ahí. Pero eso es un igual, a grupo ver, chico Carlos, de quiero resumir gente. un poco y repasar un poco lo que venimos charlando hasta acá. No es Carlos que vos decís, bueno, acá no pasó nada de total No, no, normalidad. no, no. Lo que está planteando Carlos, y para mí es una novedad, introduce una novedad, que habrá que ver Yo con no el lo- correr de los no días. dije que aseguro, dije, No, está bien, déjame está bien. agregar una teoría más. Agrega la teoría, que Exacto. insisto, no habíamos escuchado y hay que ver cómo se desarrollan las cosas, que quizás es la manera que el gobierno encuentra para efectivamente cumplir con los requisitos del Fondo Monetario y dice, che, yo ya no te banco más que vos sostengas ese tipo de cambio tan Mirá, bajo. si no corregía el tipo de cambio, no te doy los 2.000 palos. De hecho, y hoy en la se lo misma digo. jornada, Por Hoy eso, se lo hoy se lo digo. dio. en la misma jornada ocurrió. Y ocurrió hoy toda esta aceleración. Ahora, para decir en contra de lo que digo, Sí. o para ampliarlo, en realidad en el mes de julio el tipo de cambio se corrigió casi un 15%. Que si se hubiera hecho de golpe hubiéramos dicho una devaluación. Devaluación del 15. Claro, mientras como son correcciones diarias, parece como que fuera En algo grajeros, normal. sí. Pero quiero ¿Y recordar... por qué agregas ese dato? Y porque en el programa el tipo de cambio iba a ir al 1% mensual. Y este mes fue al 15, Ujú. 14 y pico. Es decir, el famoso crawling peg. Claro, Era el digo, 1%. algo no está bien. Y esto, Puede bueno. ser que sea una maniobra para satisfacer al Banco Central, pero claramente porque no cierran los números. Pablo, Está bien. No porque está todo bien. Pablo Bien. antes habló de política y Martín también avaló eso de la cuestión que la economía es una cuestión política recién. Siempre. Matías, ¿no? Sí.
Matías dijo que para él el mercado le había soltado la mano al presidente. Y es una teoría tan válida como la mía. Es decir, para ser respetuoso, porque Hay que estamos- ver. No, cómo bueno, vamos a sigue ver la en los cosa. próximos días. No digo- si no esto digo- sigue, A mí me sorprendió cuando dijo claro, eso. si esto sigue y se les va de control es porque le soltó la mano. Si es una corrección y lo estabilizan más o menos Sí. en estos niveles, puede entrar a crecer La esta teoría teoría general. que yo estoy tirando Te hago una para pregunta. agregarle a las teorías. Ah, Te hago pregunta una- Martín y voy a Caputo sí. porque dejó definiciones y algunas Te hago una explicaciones. pregunta sobre... Bueno, Caputo dijo que la culpa la tienen los Cucas. Ahí vamos a escuchar. Bueno, eso iba a ser un comentario de eso. Caputo dice que hay un riesgo Cuca, porque eso es lo que dijo. Sí. Y Milei Vamos a dice verlo. que hay dice, un rey vamos a Riesgo ganar, Villarruel. Seamos pero además, prolijos, vamos a verlo. vamos a ganar las elecciones por afano, dice Milei. ¿Cuál Seamos es el riesgo, prolijos y vamos entonces? a ver Después lo le que voy a hacer decía una Caputo pregunta. Sí. y ahí viene la pregunta de Martín. Dale. Dale. Y ahora, bueno, para muchos, ante no sé, el riesgo Cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse y no es, como digo, nada que no hayamos visto, ni que no hayamos esperado. De hecho, el presidente lo dijo en más de una oportunidad, que era algo esperable. Pero acá lo que es importante es que la gente entienda, y que no es común en Argentina, es que el tipo de cambio flota. Flota quiere decir que puede subir o que puede bajar. A eso dice Granowski. Que eso es claramente argumento de campaña. Porque si Milei dice vamos a ganar por robos de las elecciones y Caputo habla de riesgo Cuca, claramente Caputo no piensa que hay un riesgo Cuca. Piensa como Milei porque es el ministro de No, Economía. pero él lo que dice es, hay quienes creen que Está bien. puede llegar a Sí, ganar pero y entonces sí. nos pasan estas cosas. Y que si nos creen pasaron hoy. que, entonces también hay los que creen que van a votar mayoritariamente en contra de Milei, porque eso es un tema de creencia hasta ahora. Hasta el momento del voto son todas creencias. Sí. Yo le quería preguntar a Carlos algo sobre su teoría hipótesis. De ahí se desprendería, y te lo pongo en condicional para que quede claro que son teorías, de ahí se desprendería que el gobierno lo que hace es adelantar la expectativa de evaluación, porque todos dicen, bueno, elecciones de octubre y estos tipos evalúan después. Eso es, no importa si va a ser así o no ser así, pero esa es un Y un rum poco rum el gobierno permanente. lo dice Por eso eso, y dice exactamente. más que Entonces, eso. ¿esto qué sería? ¿Están adelantando eso? ¿Puede A ser? ver, pues yo creo que, pero no es por un tema electoral, es porque la situación no le aguanta más. Ah, ok. Es decir, ellos no quisieran hacerlo. Bien. Porque acá lo que yo me desgañito advirtiendo es que el gobierno nos está diciendo a todos lo que va a hacer si los resultados son los que ellos dicen. Que Claro. es prácticamente terminar con el Parlamento, porque lo que quiere es neutralizar la posibilidad del Parlamento de insistir. Yo explicaba hoy en un programa que estuve que incluso el veto, que es antipático, es un derecho constitucional que tiene el Poder Ejecutivo. La Constitución sabiamente establece la división de poderes, dice las leyes las hace el Congreso, no el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede elegir, tiene expresamente prohibido legislar. Pero el presidente el Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetar. Pero el Parlamento tiene la capacidad y el derecho a insistir con 2/3. Si insiste con 2/3, el presidente tiene que promulgar, se le terminaron los derechos. Tiene que cumplir con la Sí. Constitución. Si no promulga, de ahí en adelante no está cumpliendo con la Constitución. Puede ser como él dijo que lo va a judicializar, porque hemos visto mil cosas, pero ya estaría. El veto no es inconstitucional, aunque sea odioso, antipático, no es inconstitucional. Igual es el veto del general Alais, ¿no? Porque ¿cuándo va a vetar? No, está calculando. está calculando tirando los lo más que tiempos. Está pueda. bien, pero Claro. digo... Sí, Pero va a llegar. Pero parte cuando, del cuando cálculo. un No presidente, pero cuando un presidente, incluso Milei, cuando tuvo que vetar, vetó al día siguiente. No, Como que no, pero si el cálculo te da, es parte del hacer político. Claro, lo pero- lleva hasta el Pero último escúchame, día que primero, pueda. el Senado, tipo no hace la esto. traidora, le demoró todo el tiempo que el Poder Ejecutivo necesitó para mandarle la ley promulgada. Los días hábiles al extremo. Y ahora el Poder Ejecutivo se tomó a su vez los días Es hábiles buena al esa extremo. observación, ¿eh? La traidora le dio el tiempo para que después pudiera tomarse más tiempo Así el es, presidente. porque no se lo mandó al día siguiente. Fíjate cuándo lo aprobó el Senado, bien, lo convirtió en ley, y fíjate cuándo el Senado le remitió el proyecto, la ley sancionada al Poder Ejecutivo. Buen detalle. Claro, Buen entonces,
forma parte del plan. Y no forma parte del plan, porque el plan era aguantar hasta octubre. Después de octubre no importa diciembre, diga, hasta el 26 de octubre, para que no incida en el resultado electoral. ¿Por qué? Porque el gran caballito de batalla del presidente, que hoy incluso lo volvió a repetir en este programa que estuvo, yo vi un cachito, empezó tarde, se atrasó, pero vi un pedacito igual. Porque estaban esperando a Caputo, que estaba al lado. Claro, el gran es, hemos derrotado a la inflación. Hoy volvió a decir que a mitad del año que viene no va a haber más inflación. Y yo voy a decir dos cosas. Una, por ahí tiene razón. Y no hay más inflación. El asunto, ¿cuál es el costo que la sociedad argentina, la ciudadanía va a pagar? Ya tuvimos deflación. Más te digo, y con Menem también. Pero de la Rúa, poquito antes del helicóptero, tuvo deflación. Tuvo deflación, sí. Porque el problema que hay que entender, y no me canso de repetirlo, porque evidentemente hay que seguirlo repitiendo, la inflación es un síntoma, no es el problema. Entonces, cuando vos convertís al síntoma en la enfermedad, corres el riesgo de matar al enfermo. Y entonces, cuando el objetivo único es combatir la inflación, podés generar tal recesión que el costo social que implique esa recesión termine mal. Entonces, esto es lo que hay que entender. Cuando ponen a la inflación en un fin en sí mismo y lo desligan de las consecuencias que trae el combate a la inflación con las herramientas de ellos, voy a repetir, yo no soy ni hincha del déficit fiscal, ni hincha de la inflación, pero les voy a decir una cosa. En el mundo hay 7 países, entre ellos la Argentina, que tienen superávit fiscal. Todos los grandes países centrales, todos tienen déficit fiscal. Suponiendo que este tenga el superávit. ¿Estás dando por válido la cuenta del gobierno? Sí, pero suponiendo que el gobierno tuviera superávit fiscal de verdad... Sería el 7º país. El 7º país. Entonces no podríamos hoy decir que los países que andan bien son los que tienen superávit fiscal. Ni siquiera los países que el presidente tiene como ejemplo, como admiración, como alineación, etc. Pero está bien que aclare que no sos hincha del déficit y te digo ya sabemos de quién es hincha igual, ¿no? Sí, está claro. Pero si querés también lo agarramos eso. Yo no ni a eso, pero no creo que hoy tenemos... Quiero decir esto, también es comprensible, Carlos, venís de una inflación que generó un trauma en la gente. Entonces, lo que puede llegar a estar, te sigo a vos, ¿no? Y lo que puede estar ocurriendo es que recién ahora, cuando hay una convalidación de una inflación alta para un país normal, pero baja para donde se viene, recién ahora se empieza a advertir ese costo. Claro. Pero es lógico que se haya abrazado a la idea de bajar la inflación. De la inflación, te mata. Los niveles que tenía la Argentina es invivible. Entonces, por eso digo, no se trata de eso. No se trata ni de la inflación ni del tema fiscal. El tema es que todas son, en última instancia, herramientas y que deben ser administradas de una manera correcta. Voy a decir de paso, vos recién señalabas el tema de Bausili y Caputo en la conferencia. Me llamó mucho la atención el tema. Bien. ¿Cuál es uno de los temas que hoy ocupa la plana mundial de los diarios en materia económica? Los aranceles de Trump. El enfrentamiento de Powell con Trump, la independencia del Banco Central de los Estados Unidos, que se niega a bajar la tasa que el presidente le pide, y se niega. Y efectivamente en Estados Unidos el Banco Central es independiente. Pues es que nunca se vio que el presidente del Banco Central esté junto con el ministro de Economía y el presidente, porque supuestamente, aunque sean las formas, el Banco Central es una entidad autónoma. Acá pasó en la famosa conferencia de prensa de Macri, ¿no? Claro. Sí, y así terminó. Sí. Claro. Bueno, pero estaba Sturzenegger Caputo. Sí, exactamente, Sturzenegger Caputo. Entonces, hoy le preguntaba Fantino si lo conocía hace mucho a Caputo. Menos mal que no dijo de cuándo lo conoce, ¿no? Porque agarró para otro lado. Le preguntó a contar lo que se tienen que, como en el fútbol, en el vestuario, se tienen que llevar bien y van a jugar mejor. Claro, ¿De cuándo se conoce? Pero yendo a lo institucional. Esto es porque recuerda las cosas que decía Milei de Caputo. Pero yendo a lo institucional. La bandera de la independencia de los bancos centrales es una bandera típica del liberalismo a escala global. Incluso yo te diría que nosotros a veces decimos, bueno, el Banco Central tiene que ser
independiente, pero no absolutamente autónomo. Tiene que llevar adelante las políticas del gobierno, con autonomía, que yo cuánto, pero alineando, tratando de ser un instrumento que sirve a las políticas públicas que lleva el gobierno. Desde luego, en el modelo a imitar, que es Perú, también lo hemos dicho ya un montón de veces, en Perú en los últimos 20 años hay presidentes que se suicidaron, presidentes que están presos, presidentes que fueron derrocados. Hace 20 años que está el mismo presidente del Banco Central. Estabilidad monetaria a full, inflación casi nula, pero 80% de la gente hará Mirá, ya que hablas del tema de las tasas, también el presidente habló sobre sobre los movimientos de la tasa de los últimos días y dijo esto. La tasa se fue al culo del mundo, el tipo de cambio lo hicieron subir de 1.250 a 1.350 y a los 2 días se cayó a 1.250. ¿Quién fue de la idea de la tasa para arriba? No, es un consenso nuestro. Está bien, un consenso de ustedes. ¿Y ustedes qué sintieron cuando tuvieron que subir la tasa para arriba? No la subí, lo hace el mercado. Bueno, pero les empezaron a pegar un poco. Lo hace el mercado. Bueno, nosotros queremos los precios libres. Pero entonces ustedes son libertarios, pero no liberboludos, diríamos. Sí, exacto, eso también es cierto. Y después el otro ataque, sabiendo que vos que llegabas a fin de mes, que tenías el cierre con el fondo, que no solo tenías el cierre con el fondo, y claro, sino que además tenías el cierre de posiciones de fin de mes. Entonces, y hay que estar haciendo las licitaciones y demás. ¿Qué es lo que hace? Mandan a la basura inmunda de Stiglitz a proclamar el apocalipsis. Y hoy, que tenía cierres de posiciones, ¡pum!, te hacen saltar el tipo de cambio de vuelta. Yo no termino de entender, te hacen saltar el tipo de cambio, quién lo hace, si es el mercado. ¿Cuándo vale la del mercado y cuándo no? ¿La libertad dónde está? O sea, tenemos consenso, pero subieron. No, pero la subieron. Los Cuca, Stiglitz, ahora agregó a Stiglitz, ahora ya tenemos a Stiglitz. Y te lo tiran para... No termino de entender dónde está el mercado y dónde no está el mercado, o cuándo hacen entrar. ¿Y dónde está la libertad? Sí, claro, y vuelvo a decir, la tasa del 65% la puso ayer el Tesoro y el Banco Central asociados. No, el mercado, dice Milei. No, puso el mercado. No, la tasa la fija. Consenso. No, la faja, no, ¿qué consenso? Llegamos a un consenso, está bien, ¿entre quién? El sistema, se van chimentando, obviamente, de vuelta, pero en última instancia el Banco Central dice cortamos acá y lo que va por arriba de esto no entra. Porque no entraron, le faltó guita, una parte no la tomaron. No la tomaron. Por lo tanto... ¿Y por qué dice que el mercado pone la tasa? Porque dice cualquier cosa. Bueno, está bien, yo también digo cualquier cosa. Vos nunca. Vos sos un tipo serio. Vos no. No, yo también digo cualquier cosa, pero quiero ¿qué entender. es el mercado? ¿Qué es el mercado? Porque también esa cosa del mercado... Un día me hizo esa pregunta Milei al aire en otro programa y la cosa no terminó bien. Bueno, no importa. Conmigo no te va a pasar. Vino como la Madeleine de Proust. Pero viajé esa situación. Pero por eso, ¿qué es el mercado? Porque el mercado también es una entelequia, ¿no? Cuando uno dice el mercado. ¿Qué es el mercado? Y por ahí lo que quiso es decir una entelequia. ¿Cuánto eran los que tenían los 11 billones de pesos? ¿Cuánta gente era? No, seguro que esa gente de la que hablamos antes no es. Es una porción, son actores económicos muy específicos. Son actores económicos muy específicos, insisto. En primer lugar, todo el sistema financiero, los agentes de bolsa, todos los grupos económicos grandes. El mercado son personas, básicamente. Sí, son personas y empresas. Digo, nadie fue ahí con 500.000 pesos o 1 millón de pesos a decir quiero comprar una letra del Tesoro. No es así. Recién comentaba el analista, y creo que también lo dijiste vos, que esto también juega con el tema fiscal, porque estas letras son las famosas letras que no devengan intereses y que se pagan con otras letras más grandes. Sí, que no cuentan en la deuda. En la deuda, es decir, en una cosa fenomenal de un país que sin tener déficit fiscal se tiene que endeudar. Porque yo diría, ¿por qué se tiene que endeudar si no tiene déficit fiscal? Porque en definitiva... Aclaremos eso, es interesante. En el momento que convalidás una tasa, lo que estás haciendo es meterte en una deuda. Estás corrigiendo una deuda con mayor tasa. Tenés una deuda, tenés una deuda interna. Estas letras, las LECAPs, que es apócope de letras de capitalización, son letras que
en vez de devengar intereses, se capitalizan. Ujú. Entonces se van a pagar con una deuda más grande. Cuando venzan, porque son cortitas, yo te vuelvo a repetir, el grueso de lo que ayer se colocó Sí. vence una buena parte dentro de 15 días y otra buena parte dentro de 30 días y un cachito chiquito a plazo más largo. Pero esto se junta con otros vencimientos que vienen y en agosto tenemos 38 billones de pesos de vencimiento, que en realidad son 30, porque 8 o algo más de 8. O sea, lo que ayer fue por 11, van a ser por 30 en agosto. Así es. Pero además, porque hay 8 más o 9 para ir dando vuelta, que es deuda de Banco Central Tesoro, así que no la cuento Sí. esa, porque eso seguro que se va a acomoda. cancelar, Sí. se va a renovar por Ujú. otra. Pero hay 30 que van a tener que ir al mercado y que otra vez van a tener que acordar una tasa que el mercado le pide y que estará jugando Bien. contra el tipo de cambio, contra la posibilidad del carry trade, contra todo lo que estamos viendo. Ahora, todo eso, ¿cómo impacta en la economía real Claro. Sí. y en la situación de las familias, de las pymes, de los científicos, de los médicos, de los estudiantes, de todo lo que conforma al país real, el país económico activo, el país de la gente, que en definitiva soporta después Ujú. todos estos costos? Antes de seguir escuchando, creo que tenemos algo de Bausili. Y después dame el de Milei de hace un tiempo diciendo que se venía como un piano el 600. tipo de cambio, que quiero que Heller lo explique también. ¿Se traslada a precios o no se traslada a precios los 1.380 del dólar de hoy? No podría no trasladarse a precio. Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir se traslada a precio? Pero tenés la Primero. recesión. Claro, a eso voy. Primero, lo importado, Sí. todo sube de precio, es más caro, Ujú. automáticamente. Eso es Todo lo automático. Eso es 2 importado más 2, 4. no requiere ningún análisis. Y hoy alguien decía las tarifas también, porque las tarifas Bueno. acordaron que se dolaricen el Claro, cálculo. porque están dolarizadas, Sí. los acuerdos son Así es. dolarizados. La experiencia argentina, acordémonos de Prat Gay, Ujú. es que cuando hay una devaluación, los precios internos que aún no tengan que ver directamente con el tipo de cambio, terminan contagiados de alguna manera Sí. y ajustan. Entonces, si yo lo tuviera que decir, diría, se va a ir todo a precio. Ahora, al mismo tiempo está la recesión. Claro. Entonces hay que ver cómo juega ese equilibrio. Nicolás Pino cuánto- diciendo, ¿sabés quién pone el precio de la carne? La gente del mostrador. Sí, claro, no comprando, porque no puede comprar. Claro. Diríamos no comiendo. No comiendo. Porque no es ahí, no es Está muy una bien lo que inversión especulativa. La gente del mercado que compra lecaps o no compra, compra carne o no compra pan o no compra. Y eso nadie compra para ahorrar, acumular, especular, es para sobrevivir, Ujú. para vivir. Ojo, con la comparación. A ver, Bausili interrumpiendo al presidente porque parece que algo no estaba quedando claro. Dale. Corrida. Sí, Listo, le puedo poner el nombre que quiera, dale. Es un Sí. ataque especulativo. Pero Sí. Perdón, Javi, Sí. te compran dólares porque sí. Porque hay gente que tiene que bien. comprar dólares para comerciar. Hay Bien, gente- exacto. ¿Y Eso- vos sabés quién te compran porque sí, quiénes compran para comerciar? Y te das un... tenés- Al micrófono, sí, Toto. Sí, te das Ahí se hace un silencio, en un momento solo lo había visto. Es decir, nosotros tenemos la cuenta, sabemos quiénes son, vamos viendo quién especula, quién no. Se hace un silencio y alguien habla de atrás, es muy interesante. Alguien habla de atrás, todos se callan y siguen. Nadie se tiró arriba de ninguna granada, como en otras entrevistas. Pero bueno, cosas que Ahí, ocurren. ahí no estaba Santiago Caputo como en la Pero- entrevista. No. Claro. Claro, pero a Faltó. ver, y yo lo dije antes, en definitiva, los que participan de estas licitaciones no son la gente. Vamos a decirlo con todas las letras. Lo cual no quiere decir nada, porque está bien, el sistema financiero funciona así, Sí. invierte en títulos, todo eso es parte de la realidad. Que el gobierno trate de arbitrar todo eso es parte de, lo hace cualquier gobierno. El asunto es dónde arbitra, digamos, en ¿Para qué quién? niveles y para quién arbitra. Pero más te diría, este gobierno que quiere destruir el Estado desde adentro, en realidad está haciendo algo que va en contra de su teoría, Ujú. porque está interviniendo activamente con los instrumentos que tiene el Pero por Estado eso para te decía, intervenir. ¿viste? Hay momentos que dicen, no, esto es todo libre,
¿Qué nos dicen? ¿Qué nos echan la culpa a nosotros? Pero después a continuación dice, sí, nosotros intervenimos y pautamos la tasa. Pero- Bueno, son los liberales más locos del mundo esto, ¿no? Es que hay una parte de discurso político electoral, todo mezclado, más discursos hacia el establishment, todo mezclado. El problema Más, es más Ese es frases el- hechas, porque Más el frases dólar, hechas. el dólar flota. Sí. ¿Qué significa? Flota, deberías flotar. ¿Se acuerdan? No, hacer así. ¿Se acuerdan cuando vino perdón, Carlos Tomada? flota solo para arriba. Claro. Por Porque eso si el dólar flota, no flota. Debería ser Sí. así. debería Claro. también No, ir flotar para es abajo y China. acercarse a la banda de abajo, ¿no? ¿Se Pero cada acuerdan vez está más cerca a la banda Cuando de vino arriba. Carlos Tomada y le dijimos, Carlos, queremos entender, me dice, el problema de ustedes yo los veo todas las noches, pero ustedes que quieren entender. Claro, Y hay cosas que no Pero traten de que entender. no hablamos fuera de cámara. claro. O Fuera de Germán cámara- Martínez creo que fue. Creo que fue Germán fuera de Martínez. cámara ¿no? hablamos eso con Carlos, le digo, Sí. ¿entendés? Y me dice, qué sé yo, todo A es ver. un quilombo esto que está pasando. Vamos a ver a Milei. Esto fue abril, creo, ¿no? Marzo de este año, diciendo cómo iban a ser las cosas y qué iba a pasar con el dólar. Dale. ¿Seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro Es día? que el problema es que se va a caer como un piano. ¿Se va a caer como un piano? ¿En serio? Entonces, ¿A cuánto se va a caer? ¿A 700? Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP calculado por la metodología científica seria da 600. Pero entonces va a quedar para caballo, recontra atrasado para los, vos decís econochando. No sé. Recontra digamos, atrasado. Pero no, como si ahora si Cavallo en su época defendía con uñas, garras, dientes, palos, todo lo que fuera, e insultaba a todo el mundo si le decía que había que devaluar, y era un dólar equivalente de 700 pesos. Y con las privatizaciones, defendía también Caballo Con la joya tipo de la abuela. cambio en aquel momento. ¿Cuánto A va? ver, 4 sí. meses de esto. Esto es Casi marzo. 5. Sí. Está bien, 5 No, meses. no creo que Mañana llegue. 5 meses, menos. Mes 3 estamos en fin de mes 7. Claro. Sí, por eso. A ver, Carlos, para cerrar, perdón si las preguntas son muy obvias, No, pero no, pero no no hay quiero obvio aguantarlas, nada. pero a modo de conclusión. Y me quedo con lo primero que nos dijiste. Empezás a pensar la hipótesis de si esto no es una manera desprolija de convalidar una devaluación según De lo que pide cumplir el con fondo. un requisito del fondo. Para Bien. que le den los 2.000 millones. Para que le den los 2.000 millones, que dicho sea de paso, le tenemos que pagar 800 millones de intereses esta semana. Es decir, que de los 2.000 que nos van a dar, Sí. 800 se los devolvemos. Se quedan, digamos. Tac. Y vienen. No, van a venir, porque la prolijidad exige, van a venir y se van a ir rápido. Digo, no van a ir a las reservas. 800 millones de intereses tenemos que pagar la semana que viene. A ver, porque además sé que no es tu estilo, ni es tu honestidad intelectual no te lo permite. Sin hablar ni de explosión, ni de que el gobierno sale disparado, ni que ya el mercado le terminó de soltar la mano al gobierno, ni nada de esas situaciones. ¿Qué observás en los próximos días para tratar de entender qué fue esto, qué es lo que está pasando? ¿Dónde vas a poner el ojo? Y en ver eso que yo te digo, si... A ver, ¿Cuál es el nuevo piso del dólar? Claro, De que claro. baje. Yo descreo de que el dólar vuelva a los niveles anteriores a esta, no quiero llamarla corrida, a esta subida Sí, que ha tenido en los últimos días. sí. Creo que se va a, si le sale bien, se va a estacionar en un nivel más alto. Ujú. Con lo cual, habrá convalidado una habrá evaluación. convalidado una devaluación que indefectiblemente, más tarde, más temprano, se va a trasladar a precios. Sí, Indefectiblemente. bien. Eso es así. Si el dólar flota y efectivamente se acerca a la banda de 1000, el gobierno tiene razón y está bien. Entonces es libre, como dice Caputo, y ellos no intervienen y puede ir para arriba o para abajo. Ahora, si va para arriba y cuando deja de ir para arriba vuelve a ir para arriba y se estaciona y después vuelve a ir para arriba, o baja un cachito y se queda un cachito ahí y después vuelve a ir para arriba, Sí, estamos convalidando una devaluación. bien, Esa convalidación de la devaluación es lo que me lleva a pensar, bueno, pero el fondo se lo viene pidiendo hace rato. bien. Y el gobierno hace toda la buena letra Y la que segunda, pueda. si eso, observando eso que venga. Sí. Estamos en un nivel de tensión que al gobierno ya le cuesta manejar en términos de lo que le va a pedir, de lo que va a pedir el ecosistema financiero. Es decir, ¿cuánto sentís que tiene rienda el gobierno del asunto? No, no creo que tenga ahí una cosa que esté por explotar ni nada por el estilo. El gobierno lo que tiene que mirar con atención es la cuestión social. Las protestas
mi juicio, todavía demasiado autonomizadas, lo vengo diciendo hasta el cansancio. Demasiado fragmentarias. decís. Atomizadas. Atomizada, es decir, que cada una con su reivindicación justa, pero sin Separada. terminar de plantear que es parte de un modelo de país. Es decir, que lo que pasa en el Garraham, lo que pasa en el CONICET y lo que pasa con los plantadores de pera de Río Negro, O los universitarios. o los universitarios y demás, todo tiene que ver con este modelo de eliminar al Estado, dejar todo en manos del mercado, de la oferta y la demanda, de la apertura indiscriminada de las importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no se entiende esto, que lo que hay en juego es una disputa de modelos. Después, en cualquiera de los modelos las cosas hay que hacerlas bien. Si no se hacen bien, solamente con un modelo bueno no alcanza, para que también quede claro. Hay que gestionar bien, no hay que tener burocracia, no hay que tener ineficiencia, no hay que tener corrupción. Todo eso, eso para cualquier modelo, no es un tema de modelo. Hay que tener una gestión eficiente, hecha por gente capacitada, hay que combatir toda la corrupción es algo inevitable desde el punto de vista de que siempre hay gente intentando hacer negocio. Ahora, el tema del rol del Estado, impidiendo, controlando, poniendo trabas, poniendo funcionarios bueno, ahí nos vamos metiendo incorruptibles. en lo que me parece va a ser, salvo que pasen cosas, la columna del próximo jueves, que es de qué manera la oposición ofrece no una alternativa genérica, sino algo bien concreto a cómo resolver los problemas que la gente ya empieza a sentir. Sí. Insisto, la trasladamos al jueves, pero para mí No se tengo viene ningún esa problema, porque pero es así. estamos cerca de lo electoral. Pero ¿no? desde luego que eso sigue siendo lo que a mi juicio hace que Milei todavía tenga, o el gobierno todavía tenga, un nivel de apoyo de gente que sigue creyendo que, como decía Menem, estamos mal pero vamos bien. Porque yo les quiero decir que no hay nada nuevo, nada nuevo. Mirá, achicar el Estado es agrandar la nación, lo decía la dictadura. Sí. Todo lo que deba ser estatal será privatizado, Eso lo decía decía el Dromi, ¿no? menemismo. Sí, Dromi. 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 Es decir, que hay cuando yo hablo de las 4 M's, Sí, bueno, pero pasaron 3 M y acá estamos de vuelta en la y cuarta. sí, acá. y bueno, está bien, pero si no sería descreer en Eso el se poder llama del poder. derrota. Pero no, sería descreer en el poder Claro, verdadero. ¿Eso se llama qué? Derrota. Claro. No, y Hacer relación, mal las relación cosas. de fuerza, poder Bueno, está real. bien. Sí. Lo que pasa en la Argentina no es una casualidad, también está pasando en el mundo, en demasiados países. Diría que en el peor lugar que le va a ese modelo es en América Latina, donde por eso creo que la experiencia argentina adquiere una importancia tan trascendente para el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pero Tipo tenés- laboratorio, decís. ¿Eh? Tipo laboratorio. Pero no, porque mirá el resto de la América sí. Latina. Entonces, la Argentina es el faro del modelo de El eliminación resto, de del América Estado. Latina, el resto de América Latina no está en Eso ese es lo que lugar. estoy diciendo. Al revés. Lo que pasa en México, Al lo que pasa en revés, Colombia, Chile, Brasil, Brasil, en Chile, claro, Uruguay. Uruguay. Es otro, entonces Es América otro Latina escenario. es el lugar donde pareciera que soplan otros vientos o brisitas, si querés. Igual No este importa. compensa, vale por todo lo demás. Sí, puede ser. Bueno, porque Bueno, nosotros vivimos en este. Iremos a esa charla, insisto, la No hay próxima problema, columna. acá estaremos. Gracias, Carlos, como siempre. Abrazo, chao.